Tan, 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 tan. ¡Buah! Hoy vamos a hablar de una película de la que tenía muchas ganas de hablar, gente, porque hay mucho que hablar de esta película que fue una sorpresa absoluta. Yo no tenía idea, llevaba tiempo anunciada la película, o sea, tenía suyo, yo no sé cuántos años tendría que se anunció la película realmente, pero se ve que ya mucha gente sabía de la existencia de esto, pero yo no me vine enterando sino hasta que salió el tráiler. Yo andaba por Twitter tranquilamente y de repente veo que hay un tráiler que pone Batman Azteca. Y yo, ¿qué? Y a ver, gente, yo soy mexicano, ¿ok? Entonces, justamente estoy en una etapa en mi vida en la que me estoy empezando a volver especialmente fan de DC Comics, pero sobre todo de Batman. Y he estado desde el año pasado, desde precisamente por estas fechas del año pasado, que fue que vi el reestreno de Batman, que empecé a ver todo, bueno, no todo, pero empecé a ver mucho contenido de Batman, películas live action, películas animadas, un repaso de todo lo que ha habido, todavía me faltan cositas, pero que he estado muy metido en el lore de Batman y en sus distintas interpretaciones, incluidos los otros Elseworlds, que ahorita hablaremos de ello. Y es que de repente ahora, justo en esta época, me salen con que sale un Batman azteca, un Batman mexicano, un Batman de donde yo soy, un Batman para mí. ¿Entiende? ¿Entiende lo que eso significa? ¿Entiende la emoción que recorre mi cuerpo en el momento en el que me entero? Pues mira, me emocionó mucho la noticia y sobre todo me llamó la atención que sería un producto hecho en colaboración con Anime Studios, un estudio pues mexicano, un estudio de animación mexicano que estaba haciendo una colaboración con una empresa grande que independientemente de de los problemas que tenga ahorita Warner, pues es una de las grandes marcas que ha estado desde hace muchos años, que por lo menos su nombre te suena de algo. Y está colaborando. Y mira que mi infancia o mi infancia, adolescencia, estuvo, en ese tiempo estuvo muy presente en Anime Studios, porque era mi tiempo en el que yo era muy fan de las películas de las leyendas, por lo menos las primeras tres. Ya después empezaron a ir un poquito a la verga. Pero esos trabajos, aunque hayan ido un poquito en decadencia, pues sirvieron para que el estudio se mantuviera a flote, así como la serie animada del Chavo y cosas así. Y y lo que llevó a que se hiciera de un nombre, ¿no? Para que Warner dijera, pues con esta gente. Y ellos son los encargados de traer a Batman a nuestra región. Entonces es que se mezclan muchas cosas. Y yo muy emocionado por ver cómo era esta interpretación de Batman en la época de la conquista, que eso es muy interesante, que es algo que a mí me ha pasado, que pues es una historia que conozco, porque en la escuela, en las clases de historia, te la repiten cada curso, es algo que a mí me tenía harto, la verdad no voy a negar que ya para tercero de secundaria yo ya estaba harto de ver siempre lo mismo en las clases de historia. Pero mira, al final sirvió de algo porque ahora entiendo un montón de referencias en una película de Batman, que es lo que nunca pensé que fuera a llegar a pasar. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno de la película. ¿Qué es esto? ¿Qué es Batman Azteca? ¿Cómo que Batman Azteca? ¿Por qué no Batman era un personaje más moderno que vivía en Gotham? Pues bueno, esta película es un Elseworld. ¿Qué es un Elseworld? Pues es una historia paralela donde pone a los personajes del universo principal de DC en distintos contextos, les cambia un poco el entorno, el argumento. Es similar a lo que Marvel hizo con la serie de What If. Lo que pasa es que en el caso de Marvel la cagaron un poco con el concepto, ya que se supone que el concepto del What If es qué pasaría si un evento de la línea principal se modificara y qué consecuencias o qué cambios eso traería. Sin embargo, Marvel la cagó y muchos de sus capítulos, en vez de ser What Ifs, terminaban siendo Elseworlds, que era, en vez de hacer un pequeño cambio, es qué pasaría si este personaje estuviera en este contexto histórico y conociera a este otro que no tiene nada que ver con él, ¿sabes? Entonces, eso es lo que realmente es un Elseworld, básicamente. Y con Batman, pues no es novedad que lo tengamos en la animación. De hecho, poco antes de esta película ya había visto Gotham by Gaslight, que hasta el momento es mi Elseworld favorito, incluso me gusta más que este, pero ya explicaré. Que, pues bueno, es como que inicios de la revolución industrial, ya que el destripador, cosas del estilo, estado increíble.
Y también tiene el más reciente, que es el de Batman Ninja, que bueno, tiene sus cambios, ya que no es como que Batman esté directamente en el Japón feudal, sino que hay ahí todavía un tema de viajes en el tiempo. Pero bueno, el punto es que se acaba viendo variantes de todo eso, de todas las interpretaciones de los personajes del entorno de Batman y de DC en general. Y acá es más o menos lo mismo, pero este creo que me atrevo a decir que es el Elseworld de Batman en animación, en película animada, pues más diferente porque, por ejemplo, como digo, el de Japón, pues en realidad es el Batman, el entorno Batman clásico de toda la vida que ya conocemos, que se transportan y por cosas de la trama que no voy a contar aquí porque no va de eso, se van cambiando cosas, ¿no? Que ya se empieza a relacionar con lo japonés y tal, pero pues la base es que vienen del universo principal. En el de Gotham by Gaslight sí está todo desde el principio dentro de un contexto diferente, pero en ese caso todos siguen cumpliendo un rol muy parecido. Todos los personajes tienen los mismos nombres o similares y sus roles son casi los mismos. En este caso se adapta todo bastante. Por ejemplo, los nombres de los personajes. El personaje de Dos Caras es Hernán Cortés, o sea, no es Harvey Dent. Está el Joker, que aquí lo llaman Joka, que tiene un rol bastante, una historia de origen muy, muy curiosa. Sí tenemos a Poison Ivy y a Catwoman, pero por ejemplo son Mujer Jaguar, El Bosque, o Alfred, que es a Catsin, ¿sabes? Entonces está muy adaptado al contexto y eso me gusta mucho, porque aquí no conservan como tal los nombres o los orígenes, pero sí conservan los roles y un poquito de la relación entre los personajes también. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, la mitología de Batman se adapta al contexto y eso me gusta mucho. Me gusta, sí, es verdad que faltan otros personajes, pero bueno, al menos estos principales sí que están. Y luego también hay una escena post créditos que nos revela que pues, seguramente haya una segunda parte. Yo de verdad espero que sí se termine haciendo, donde podríamos tener incluso al Pingüino, que también es una adaptación muy interesante. Pero vamos a hablar de esta película en concreto, ¿no? Ya sabemos cómo están adaptados los personajes del mito de Batman, como es una historia de origen que nos presenta pues la tragedia de cómo en este caso Jowali pierde a su familia, pero no solo a su familia, bueno, que pierde a su padre y pierde a todo su pueblo y quiere vengarse principalmente, pero después ese deseo de venganza se va volviendo un deseo de justicia por proteger al imperio de los conquistadores, cosa que es muy interesante porque se asemeja mucho al propio arco del personaje de Batman en The Batman, que pasa de querer venganza solamente a querer justicia. Bueno, en realidad es algo que Batman ha tenido en muchas interpretaciones, en la gran mayoría. Pero bueno, este es básicamente un Batman Begins, pero azteca. Ahora, tengo un problema con la película. Me encanta y todo, me encanta la adaptación que hace al mito de Batman con la mitología, con la cultura y con la historia de la conquista. Pero, si algo no me gusta de esta película, es el ritmo. Porque como digo, es una especie de Batman Begins, pero se queda muy corto con la forma en que te va contando el origen de Batman y cómo obtiene sus cosas, cómo va volviéndose el símbolo que debe ser. Todo eso lo rushean muchísimo y al mismo tiempo también rushean muchísimo la historia real, porque pues esto está basado en un contexto histórico que sí pasó. Hay varios eventos que se ven representados en la película, pero la gran mayoría de ellos pasan muy rápido o no te dan mucho contexto. Y eso siento que pues es un desperdicio. Que pues ya me enteré de por qué pasa esto. Esto es porque esta historia estaba planteada para hacer una miniserie y básicamente recortaron el contenido, recortaron el tiempo de metraje a menos de la mitad. Entonces pues es entendible que muchas cosas a lo mejor pasarán demasiado rápido, pero pues eso es malo porque al final pues ves cómo se va convirtiendo en Batman, pero todo muy, muy acelerado, que es algo que en Batman Begins me gusta mucho porque vas viendo cómo Batman va probando sus cosas, ve que le hace falta, lo va consiguiendo, va practicando
Acá no, acá de repente simplemente va obteniendo todo, vemos cómo lo usa y ya está. Y el tema del contexto histórico, pues hay como que un montaje que te muestra varias cosas que pasan, pero simplemente es una imagen JPG con paneo y va pasando de una a otra. No te explica mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el tema de la alianza con los tlaxcaltecas, que nomás te pone que hubo una alianza, pero no te dicen por qué, ni qué hizo, ni qué nada, ni el por qué, o sea, no, o sea, simplemente te lo muestran. Así como que alianza de los tlaxcaltecas y tal. O pues cosas así, ¿no? Un montón de eventos que pasaron que nomás te dicen que ahí estuvieron, pero no te muestran esa versión, ¿no? Que es algo que es lo que hubiéramos esperado. Sí se ven cosas importantes, como pues la caída de Tenochtitlán, aunque también es cierto que te lo muestran, que no te lo muestran tan directamente. Es como que primero Pedro de Alvarado se pone que vamos a matarlo a todos, hacen un corte a otra escena, regresamos y ya están todos muertos. Entonces, sí, también me hubiera hecho falta ver un poco más de eso. Pero como digo, por esa cuestión lo acabaron acelerando. Es una lástima. Pero ojalá que para la segunda parte, que ya desde un inicio supongo que ya lo tienen contemplado como una peli, pues ya se aseguren de pues acomodarlo mejor para que se pueda explayar bien una buena historia, que no se vea, no se sienta tan recortado. Porque aparte, muchas veces sí sentí que incluso hacían cortes demasiado abruptos. De repente habían escenas que cortaban de la nada y pasaban algo completamente diferente. Sin embargo, me gusta que se esfuerza en ser fiel al manga. ¿A qué voy con esto? O sea, se esfuerza a que se respetan los eventos históricos que pasaron en la realidad. Obviamente, no trata de ser al 100% históricamente correcto. O sea, históricamente, pues obviamente no existió Batman. Obviamente Hernán Cortés pues no era dos caras, andaba jugando ahí con una monedita, o no estaba Joker o cosas así. Pero sí que usa bien a los personajes y sí que se esfuerza en que muestren los eventos como son. Por ejemplo, si vemos lo de la caída de Tenochtitlán, por ejemplo tenemos también lo de que eventualmente terminan matando a Moctezuma, ¿no? Porque él se había aliado con los que ahora los conquistaban y con los pues que lo consideraban un mal líder, un traidor, entonces lo acaban matando. En este caso lo hace Yoka, ¿no? Que era también pues uno de ellos, pero se acaba volviendo loco. Que también me gusta que aquí juegan, y también no entiendo por qué tanta gente está enojada y desesperada porque están contando una historia que consideran que no es correcta históricamente, cuando literalmente te está mostrando aquí a los dioses como algo real, ¿no? Que sale Tezcatlipoca, que además engaña al Joker, haciéndole creer que es Huitzilopochtli, pero pues en realidad es Tezcatlipoca. Interesante eso, o sea, como que dicen, en este universo pues estos dioses sí existieron. También el dios que ahora se me olvida el nombre, que es el murciélago, ¿no? Que es el que le da los poderes a Yowali. Pues es... aquí también lo ponen como que real. Y... ¿sabes? Me gusta que juega un poco con eso. Incluso Poison Ivy o Hiedra del Bosque, que también es una diosa que tampoco me acuerdo mucho del nombre, pero... son adaptaciones interesantes que te muestran que tampoco es un mundo que busque ser realista, ¿sabes? Entonces tampoco deberían buscarle tanta... que dicen que no, que es que la leyenda negra y que retratan a los españoles como desalmados. Es como que, a ver, los españoles durante la conquista tampoco fueron unos santos, eso para empezar. Obviamente sí pasaron cosas, o sea, está en la historia se demuestra que hicieron cosas malas, así como también las culturas mesoamericanas pues tampoco eran unos santos. Y en la película también se ve con todo el tema de los sacrificios y con el personaje de Yoka, y que también, o sea, todos tuvieron lo bueno, todos tuvieron lo malo. Y en este caso incluso tampoco es como que traten de demonizar a los españoles. Incluso se ve que el mismo Cortés, en su locura, en su obsesión a la que va cayendo, decide desobedecer órdenes directas. Y él empieza a actuar por su cuenta. Igual Pedro, es como que incluso llega a matar a otro de los suyos. Porque no es como que te está diciendo, no, es que los españoles son malos todos, ¿no? Aquí te está diciendo, este güey, Hernán Cortés, que es dos caras,
Y el Pedro y Alvarado, estos dos güeyes aquí en esta película, pues están locos y obligaron a. Básicamente Cortés obligó a toda su gente a masacrar y a enfrentarse a la gente de Tenochtitlán, porque literalmente los mandó a destruir, a quemar los barcos para que no pudieran regresarse. O sea, vaya que tampoco es el mensaje no lo están tomando como te lo muestra la película. La película dice, estos son los malos, no están diciendo que todos sean malos. Y del mismo modo, no todos los aztecas son buenos. Yoka básicamente termina cayendo en la locura, está tan obsesionado por su rol de escuchar a los dioses y tal, y su fe lo acaba llevando a sacrificar tanta gente a lo imbécil, porque para colmo ni siquiera era un designio real de los dioses, simplemente era un engaño de Tezcatlipoca para joderle la mente y utilizarlo para sembrar el caos, y finalmente acaba sacrificando a toda su familia, cayendo en la locura, y ahora simplemente decidido a derramar sangre tanto de un bando como del otro, independientemente de qué bando sea. Él simplemente quiere destruir, y eso me parece increíble, me parece un Joker muy interesante, y que en la segunda película tengo muchas ganas de ver qué cosas va a hacer, porque ahora ya vemos que se hace pasar o se mezcla con los conquistadores, y como que va a estar tratando de manipularlos a ellos también desde sus filas, ¿no? Que está como que un poquito haciendo lo mismo en ambos lados, ya que él también es quien acaba matando a Moctezuma. Entonces, yo creo que simplemente los españoles se escandalizan mucho cuando escuchan sobre la conquista, que es como que ya, güey, ya pasó. Todos sabemos que tú no hiciste nada. Ok, ya está. Es una película de Batman, te van a contar una historia que ocurre en un universo paralelo. Esto no es real. No busca tampoco ser una película educativa, simplemente es Batman azteca, y ya está, y velo como lo que es, y en todo caso lo vas a disfrutar. Que si a los españoles les toca hacer los malos, bueno, a los mexicanos también nos ha tocado hacer los malos en otras películas. Nos tocó hacer los malos en Wakanda Forever, ¿qué te digo? Y eso no quita que a mí me haya encantado la peli. Entonces, ya, por favor, tampoco hace falta pelear por una película animada. Bro, que no va por ahí el tema. Me gusta mucho como hicieron. Me gusta mucho el personaje de la mujer jaguar, ¿no? De esta Catwoman. Que es como que es ajena a todo el conflicto. Ella busca... No es tanto que busque sus propios intereses, de hecho es una especie de Robin Hood, ya que trata de ayudar a las comunidades más necesitadas, aunque termina robando a los suyos mismos, como quiera. Sigue teniendo esto de ser ladrona, pero al final termina ayudando a Yowali en la batalla final. Termina... Pues está ahí, o sea, es muy también como Catwoman, ¿no? Que a veces está ella a su bola haciendo sus cosas de robar gente y sus crímenes, pero otras veces dice, ¿sabes qué? A mí te voy a ayudar. Y tienen ahí también como su romance. Vemos que pues pues vamos a tener un pingüino y un Joker, que iban a ser los villanos principales de la siguiente. Pues es interesante que la primera haya sido dos caras. Me gusta cómo Cortés poco a poco se va sumiendo en su propia obsesión. Y me gusta sobre todo que a Katsin pues viene siendo otro Alfred tremendo. Yo no sé qué pedo con Alfred, que no tiene una sola versión mala. Incluso la más diferente, que yo creo que sería esta, una de las más diferentes, pues termina siendo también grande Alfred, grande a Katsin. Y yo por lo menos estoy muy hypeado por la segunda parte y quiero pensar que va a ser mejor. Ya vimos todo el origen, entonces... La siguiente ya puede centrarse más en su presente, en su conflicto, y en mostrar a Batman ahora sí en su máxima expresión, y ahora sí enfrentado con el Joker. O sea, un poquito paralelismo también. Si esta fue paralelismo con Batman Begins, la siguiente pues vendría siendo un poco paralelismo también con The Dark Knight. Entonces imagínate con qué película estás haciendo paralelismo, tienes que estar a la altura. Así que obviamente no va a ser igual de buena que The Dark Knight, pero por lo menos que sea bastante buena dentro de lo que pueda.
Espero que les haya gustado el video. Si así fue, ya saben que apoyan mucho con sus likes y con sus comentarios. Comenten si ya vieron la película, si les gustó, qué opinan, si son de México, si son, bueno, de LATAM en general, si son de España, qué opinan de la película, si la vieron o no, o desde su perspectiva, pues si están de acuerdo con lo que dije o no, o si están de acuerdo con lo que narra la película o no. Y en general, si les pareció buena, como a mí, o si de plano pues, no les gustó y los problemas que yo le vi, pues a ustedes les terminan arruinando mal la experiencia. O si ven otros problemas que yo no vi, a lo mejor sí que lo subo. Digo, simplemente la vi una vez y la verdad sí estaba más enfocado en disfrutarlo. y también díganme, pues, si están emocionados por la segunda parte. Sin más que decir. Cuídense mucho todos y nos vemos cuando regrese los conquistadores y Batman tenga que volver. Chao, chao. All eyes on me, see the world waiting for our opening.